En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, tratando principalmente el aspecto que determinará si Bitcoin y el mercado de criptomonedas seguirán cayendo o si por el contrario ya están preparados para un nuevo movimiento alcista. Bueno, vamos a ir directamente al grano y es que pues está claro que ahora mismo la estructura de Bitcoin es alcista, es positiva, parece que ya hemos dejado atrás las caídas y está muy bien porque pues bueno, es en parte cierto que la situación ha mejorado bastante desde la semana pasada, pero del mismo modo que hace unas semanas estábamos en una situación totalmente adversa, formando una caída del 16-17%, rompiendo los mínimos anteriores, intentando dejar atrás toda esta estructura de acumulación y finalmente no se dio continuación al movimiento porque no se dieron ciertas pautas que ya hemos comentado mil y una veces, ahora puede ocurrir lo mismo. Muchas veces no nos damos cuenta, simplemente por el sesgo alcista que en términos generales todos tenemos, de que las mismas condiciones que tienen que darse para que un movimiento bajista continúe, tienen que darse en el lado opuesto para que un movimiento alcista continúe. Y es justamente el punto en el que nos encontramos ahora. Hay momentos donde el precio tiene espacio. ¿Qué quiere decir que tiene espacio? ¿Por qué cuando se rompe un máximo histórico es mucho más fácil que el precio siga subiendo? Porque no hay zonas de liquidez concretas donde haya sesgos o haya estructuras o haya patrones que ya se han repetido en el tiempo y puedan volver a repetirse y den motivos a otras personas para ponerse cortos. Entonces, como hay vía libre, por así decirlo, pues es mucho más fácil que la estructura siga y dilate esa ruptura de máximos históricos. Y evidentemente lo mismo ocurre con los mínimos anteriores. En cambio, cuando tú rompes un nivel de máximos, pero tienes otro nivel cerca, ¿dónde se te van los ojos? A ti y a todo el mundo. A este nivel. ¿Qué es lo que haces cuando hay un nivel cerca? O da igual, cuando hay un nivel en los máximos anteriores después de romper unos máximos. Todo el mundo está pendiente de ese nivel, todo el mundo marca una línea horizontal, todo el mundo se pone alertas, todo el mundo está pendiente. No tienes por qué ponerte corto, pero como mínimo quieres ver la reacción del precio en esa zona. Ya sea simplemente para ver o para observar, ya sea para cerrar ciertas posiciones que tú has abierto desde que se han roto unos máximos hasta los otros máximos, o ya sea para aplicar estrategias a contratendencia, por lo que sea, pero se van los ojos a ese nivel. Pues lo mismo ocurre pero a pequeña escala. ¿Y a qué me refiero con esto? Bitcoin en este momento ya comentamos que hace, pues yo qué sé, yo creo que desde mitades de junio, lo bueno de estar los vídeos, que está ahí la hemeroteca, pero creo que desde mitades de junio ya comentamos que se podía llegar a romper la zona de los 60.000, 62.000, que era el mínimo o el nivel de soporte del rango, pero dilatar por debajo de los 56.500 para venir a buscar liquidez y que eso no implicara una ruptura. Entonces, justamente desde este mínimo que se formó, desde los 53.500 hasta literalmente el punto en el que nos encontramos o al que llegamos ayer, los 62.300, el precio de Bitcoin tenía vía libre. Obvio, siempre hay niveles, pero una cosa es que haya un nivel y otra cosa es que haya una zona que realmente pueda ocasionar algún tipo de problema al movimiento alcista en este caso, ¿no? Pero esto de aquí era prácticamente lo mismo o significaba prácticamente lo mismo desde los 53.400 hasta los 62.400, toda esta zona de 9.000 puntos era prácticamente lo mismo que el romper un máximo anterior y el tener un máximo en este nivel de aquí. Era prácticamente lo mismo. ¿Esto qué significa? Que lo normal es que dentro de esta estructura la gente estuviera pendiente de toda esta zona de aquí. No tienen que ser exactamente los 62.400 o 62.300. Hay un rango de precios aproximado, pero que influye dentro de este nivel. Con lo cual, todo esto que ha hecho Bitcoin hasta ahora está muy bien, pero es hasta no normal, pero habitual, porque
la gente no está mirando constantemente, los traders sobre todo, los inversores es mucho más a largo plazo, pero las personas que operamos de forma prácticamente diaria, no estamos mirando todos y cada uno de los niveles. Miramos los niveles que pueden generar más interés, más volatilidad, que son los niveles que están más condicionados por zonas de liquidez. Y ahora mismo hemos llegado a uno de estos niveles. Ahora mismo Bitcoin ha hecho esto. Ha roto el máximo anterior, ha hecho tal, y ha llegado a otro máximo. Nuevamente, punto de referencia. Nuevamente, punto importante. Punto importante por dos motivos y en dos temporalidades, lo cual incrementa esa importancia de la zona y la estructura en la que nos encontramos. Y es que no solo tenemos la media móvil de 50 diaria, esto ya lo comentamos en el vídeo de ayer, sino que también tenemos la Bull Market Support Band. La Bull Market Support Band es uno de los mejores indicadores, en mi opinión, para analizar Bitcoin, para analizar mercados tendenciales. Me gusta sobre todo en Bitcoin porque forma niveles, y esto lo voy a ocultar, forma niveles de soporte dinámico en tendencias alcistas y forma niveles de resistencia dinámica en tendencias bajistas. Y nos puede ayudar mucho a determinar cuál es el estado real o el sentimiento real de Bitcoin independientemente de la acción del precio pura y dura, de los patrones, las velas, las rupturas y demás. Y ahora mismo estamos en una situación muy importante porque se formó un intento de ruptura de la Bull Market Support Band que no se ha confirmado. Es normal que no se confirme, del mismo modo que no se confirmó aquí. Fijaros, se rompió, pero no se confirmó las siguientes velas. Aquí se intentó romper, aquí se intentó romper. Es habitual, es normal en los mercados alcistas, del mismo modo que en los mercados bajistas también es habitual que se intente romper. ¿Por qué no se puede romper? Pues porque, o no se suele romper, mejor dicho, pues porque el mercado es claramente bajista o claramente alcista. Entonces es más complicado y más complejo que dentro de un mercado alcista se rompa a la baja la Bull Market Support Band y al revés en un mercado bajista, ¿no? Pero se forman dilataciones y esas dilataciones pueden generar complicaciones. Y el punto en el que nos encontramos ahora, primero de forma diaria, porque, pues bueno, una semana son 7 días, o en criptomonedas, una vela semanal son 7 velas diarias, no como en Forex, por ejemplo, o en acciones, o en tantos otros índices. Y en gráfico diario ya estamos dentro de ese primer punto de referencia, ya estamos que durante el día de hoy tenemos que confirmar o no confirmar la ruptura al alza de la media móvil de 50 diaria. Es una situación compleja porque, y esto lo voy a ir desarrollando más para que lo entendamos, pero normalmente cuando tienes un nivel estás pendiente de esa temporalidad. Si es diaria, pues estás pendiente del día. Si es semanal, pues de la semana. Si es horaria, pues de una hora. Y así sucesivamente, ¿no? En este caso, aquí convergen dos niveles. Uno diario y uno semanal. ¿Esto qué significa? Significa que independientemente de que el gráfico diario confirme la ruptura al alza de la media móvil de 50, el día de hoy, martes, aún quedarán 5 días para ver qué es lo que ocurre con la ruptura al alza o la falsa ruptura de la Bull Market Support Band. Entonces, lo iremos comentando y tratando durante la semana, pero del mismo modo que aquí comentamos, oye, cuidado porque aunque rompamos esta parte del rango, en este caso concreto hay que ser más flexibles y hay que entender que del mismo modo que aquí nos comimos toda esta volatilidad de aquí nos hemos comido esta volatilidad, esta liquidez de aquí, podríamos venir por debajo de este nivel a comernos toda esta liquidez de aquí. Y tuvimos que ser flexibles, algo que aquí no lo hubiéramos sido. Aquí no fuimos flexibles, simplemente nos centramos en si se rompía, se cerraba y se confirmaba la ruptura. No se terminó confirmando. Pues en este preciso instante tenemos que ser flexibles, porque si solo tuviéramos un nivel, estaría bien, nos centraríamos en el día de hoy. Si el día de hoy confirmara esta ruptura, para adelante, se deja atrás la estructura bajista y nos centramos en los 72.000. Pero como tenemos dos niveles, hay que ser más flexible. Y aunque el día de hoy, que aún quedan 17 horas y media, queda mucho día para confirmar o no confirmar, pero aunque el día de hoy confirmara esa ruptura,
La realidad es que tendríamos que esperar de forma flexible, y ya lo iremos comentando durante la semana, a que transcurran 5 días más para ver si realmente se trata de una ruptura o no. Y entendiendo esto, lo que podemos hacer es pasar directamente a poner un ejemplo que ya hemos utilizado en otras ocasiones para otras fases de mercado, pero ahora, al haber avanzado de fase de mercado, pues de algún modo podemos utilizarlo en una nueva fase, y es lo que ocurrió en el año 2019. ¿Por qué? Porque este ejemplo nos permitirá ver de forma gráfica a qué me refiero con todo esto. Y es que si replicamos lo que ocurrió en la parte final de la estructura alcista y luego todo el movimiento a la baja, no me estoy refiriendo a que tenga que ocurrir lo mismo, ni mucho menos, pero sí que gráficamente nos puede servir para entender un poco la situación. Vamos a encajar aquí. Aquí tenemos exactamente pues el movimiento alcista de color naranja y en líneas. Tenemos el máximo de Bitcoin de color naranja y en líneas no, y en velas, perdón. Y luego tenemos la estructura bajista inicial, tanto de color naranja como en velas. Aquí la tenemos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Movimiento a la baja, movimiento a la baja. Y exactamente en el mismo espacio temporal se formó este movimiento al alza, tanto en el año 2019 como actualmente. ¿Qué ocurrió? Falso movimiento alcista y para abajo, pullback y para abajo. Y no es esto lo mejor es que, porque al final que coincidan temporalmente o en cuanto a timings las dos caídas es simplemente anecdótico, eso es anecdótico. Ahora bien, el hecho de entender y analizar el cómo no es anecdótico, esto ya es técnico y forma parte de la repetición de patrones y esto sí que lo podemos aprovechar. Entonces, fijaros cómo se formó un mínimo decreciente en este preciso instante y a continuación se rompió la bull market support band. No se confirmó la ruptura porque tuvimos un freno bastante claro, pero la atacamos con fuerza. Y no solo atacamos con fuerza, sino que incluso intentamos formar una dilatación o formamos una dilatación por encima de la misma intentando romperla, previa ¿a qué? A un movimiento a la baja. No fue capaz Bitcoin de sobreponerse y de romper con fuerza de nuevo al alza, evidentemente, la bull market support band, lo cual terminó en un movimiento bajista mayor. Pero no solo eso, y es que si nos vamos al gráfico diario, nos daremos cuenta que en ese instante también había convergencia respecto a la media móvil de 50. Por aquí pasaba la bull market support band y la media móvil de 50, del mismo modo que está ocurriendo ahora. Y fijaros cómo, pues, hubo una vela que contactó con la media móvil de 50, hubo una vela que formó una ruptura, no es una ruptura fuerte. ¿Por qué? Oye, pero si la vela es una subida del 6,86%, sí, pero subió un 6,86 y llegó a subir un 21,41%, formando un cierre claramente por debajo de la mitad, con lo cual formó una especie de high test. Pero bueno, fue una vela de cuerpo, que el cuerpo como tal fue grande, lo único que no fue grande fue en comparación con la sombra. La siguiente vela fue normal y la siguiente ya fue de freno. Es decir, en el momento en el que se intentó formar esta ruptura inicial respecto a la media móvil de 50 diaria, se formó un fallo en la misma. Pero ocurrió la misma tesitura. Voy a poner el gráfico semanal, un momento, para que lo veamos. Esta fue la semana grande de la media móvil o de la bull market support band. Fijaros, esta fue la semana que intentó romper por encima de la bull market support band. ¿Qué ocurrió durante estos días? El precio estuvo 2 días enteros cotizando por encima de la media móvil de 50 diaria. ¿Qué se tuvo que hacer en este momento? Lo mismo que ahora, ser flexible. ¿Por qué? Porque si tú solo te focalizas en este nivel, puedes llegar a pensar o a opinar que esto es una ruptura. Y dentro de lo que cabes, alguien podría leer esto como una ruptura. Yo lo leo como una falsa ruptura porque las velas que intentan romper el nivel no son fuertes y contundentes, con lo cual lo veo como una falsa ruptura. Pero bueno, alguien lo puede ver como una ruptura. Ahora bien, si no te das cuenta de que también estamos en un proceso de intentar romper el gráfico semanal,
tú aquí puedes decir, venga, largo, porque ya hemos roto esto y esto significa un desahogo alcista que puede llegar pues hasta el siguiente nivel de resistencia, el que sea, no tengo ni idea. Pero si tú te das cuenta de que estamos en un proceso de gráfico semanal y eres flexible al intentar o al no precipitarte en las decisiones que tomas, te das cuenta de que sí, hay 2 días por encima de este nivel, pero que hay que esperar a que se forme realmente este movimiento en gráfico semanal. Y no solo eso, sino que después el propio gráfico semanal tiene que confirmar la ruptura. El gráfico diario tuvo que confirmar la ruptura y no la confirmó. Pero es que el gráfico semanal, si nos hubiéramos esperado de la forma que se debería haber esperado una persona a que se dieran las situaciones que tienen que darse, se hubiera dado cuenta de que el gráfico semanal tampoco lo confirma. Y que el gráfico diario luego tampoco dio esa continuidad. Con lo cual, es muy útil lo que ocurrió en el año 2019, ya lo hemos comparado esto, llevamos comparando, pues yo creo que desde literalmente enero de este año. Llevamos haciendo comparaciones con el año 2019. Y bueno, por suerte o por desgracia, más o menos se van dando patrones similares, ¿no? Y es muy útil ese año para analizar, para comparar, para repasar lo que se está comentando, lo que se está diciendo y para adquirir información y sobre todo para incrementar el conocimiento, porque están ocurriendo situaciones similares que termine como termine esto, termine como termine este año 2024, eso es lo de menos. Hay muchas similitudes respecto al 2019 y esto nos puede servir el hecho de comparar e ir analizando día a día para incrementar ese conocimiento y esos recursos a la hora de analizar un gráfico. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.